Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. Lo que habíamos estado viendo hasta ahora, hasta el capítulo 11, es que Dios, en realidad Jesucristo, que vino a este mundo para cumplir una misión, al irse nuevamente al Padre, deja en manos de los hombres la continuación de esta misión, de este ministerio en la tierra, y les da una orden: prediquen la palabra por toda Judea, por Samaria y por todo el mundo. Les estaba diciendo, Jesús había elegido un pueblo y este pueblo había sido rebelde, y les estaba diciendo que empiecen por este pueblo rebelde, por este pueblo que ya conoce a Dios y que se ha rebelado contra Dios. Luego continúan a Samaria, que era parte del pueblo de Israel, que se había separado en principio porque ellos habían hecho sus propios dioses. Y dice, manifiéstense primero a la gente que me conoce, y luego vayan por el mundo por la gente que no me conoce. Y este mandato inicialmente no fue obedecido por los apóstoles, porque Jesucristo habló esto con sus discípulos y que a través de este mandato los convierte en apóstoles. ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Se quedaban en Jerusalén. Por eso es que tuvo que venir, y Dios permitió que haya una persecución de la iglesia, encabezada por Pablo, o por Saulo de Tarso en ese momento, y esto permitió y obligó a miembros de la iglesia que recibieron el Espíritu Santo, los obligó a dispersarse por otras regiones. Y ahí vemos a Felipe predicando en Samaria, es decir, cumpliendo con los mandatos del Señor. ¿Qué pasó luego? Felipe hizo su labor por un tiempo y luego se quedó a vivir en una ciudad, Cesarea. Dios iba a dejar que ese mandato que dio no se cumpliera de ninguna manera. Dios tenía un propósito, y cuando Dios tiene un propósito, ese propósito se cumple. Si los elegidos inicialmente no son los que obedientemente cumplen las órdenes del Señor, Él va a levantar a otras personas. Entonces, Dios empezó a realizar su ministerio a través de los hombres, levantando Él personalmente a varios de los que inicialmente no estaban escogidos. Y la obra continuó, hasta que se empiezan a mostrar evidencias en la iglesia que se estaba formando. Y lo último que habíamos visto es como en una de las iglesias, es decir, en Antioquía, un profeta vino, habló profecía del Señor y dijo, está viniendo una gran hambruna. ¿Y qué hizo esa iglesia? Dice, de los suyos se pararon para mandar a otros, para que puedan pasar ese momento de hambruna. Es decir, está muy bien cuidar de uno mismo, pero nunca debemos olvidarnos de los otros. Bueno, hasta ahí habíamos visto. Veamos ahora qué ocurre en el relato que nos da la palabra en el capítulo 12. La iglesia del Señor estaba creciendo rápidamente. Se estaban produciendo muchas conversiones en esos tiempos. 3.000 convertidos en el día de Pentecostés. Muchos convertidos en Samaria por la predicación de Felipe. El etíope eunuco convertido al Señor. Saulo de Tarso es convertido. Uno de los grandes perseguidores es convertido al Señor. Cornelio y su familia y todos los que estaban con él habían sido convertidos.
una multitud en Antioquía entre judíos y gentiles. Muchas personas se estaban convirtiendo por la predicación de la palabra de Dios. Seguramente esto despertó la preocupación de los judíos, en realidad de los fariseos, que eran la clase que dominaba al pueblo judío, y obviamente los sacerdotes. En principio ellos no tenían a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Saulo de Tarso se convierte y ya no tenía un líder para perseguir a la iglesia. Por un tiempo los dejaron en paz, pero al ver que mucha gente se estaba convirtiendo, entra nuevamente la preocupación y ellos hablan con su aliado, en ese momento, el gobernador romano. Y en el versículo 1 al 3 de este capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Este rey Herodes estaba preocupado por mantener la paz en la región. En realidad esa era su función. Y Judea era un lugar donde muchos no querían ir porque decían es un lugar muy conflictivo. Y el gobernador, el rey que enviaba a Roma, tenía la misión fundamental de mantener la paz en la región. Entonces, aunque se estaban convirtiendo muchos, todavía ese número era muy inferior a los demás judíos, pues Herodes, por conveniencia y por congraciarse con los judíos, pues escucha sus quejas, y seguramente las quejas eran: nuevamente se está hablando esta palabra y nuevamente hay mucha gente que está siguiendo. Ese Jesús se ha declarado rey, dice que es el rey y esto va contra el imperio y tantas cosas, como lo hicieron cuando lograron que Jesucristo sea condenado a muerte. Había acabado el tiempo de paz. Ahora los judíos, de la mano del imperio romano, del rey Herodes, estaban atacando a la iglesia. ¿Y a quiénes apuntaban? A los apóstoles. Y dice que en primera instancia mandó a matar a Jacob. Jacob era uno de los apóstoles que había estado siguiendo a Jesucristo y había recibido el mandato de predicar el Evangelio. Seguramente lo estaba haciendo, y por eso es que en primer lugar lo toman a él. Pero recordemos quién era Jacob. Jacob era aquel discípulo en ese momento que junto a su hermano Juan habían estado pidiendo que en el reino de Dios ocupen los primeros lugares, que uno esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda. ¿Y qué les dijo Jesús en ese momento? Que ellos beberían de su copa y compartirían su bautismo. ¿Qué les estaba diciendo? Que ellos participarían en el sufrimiento de Jesús. Y eso estaba aconteciendo. Ellos habían sido advertidos y ahora Jacob había sido muerto, había sido degollado. ¿Y por qué? Porque querían ocupar lugares preferenciales en la iglesia y en el reino. La pregunta es para nosotros: ¿quieren ocupar lugares preferenciales en esta iglesia o en la que vayan? ¿Están seguros de eso? Pues si lo quieren, estén dispuestos a morir. Estén dispuestos a morir a algo. Por ejemplo, su tiempo. ¿Cómo reaccionaron los judíos ante ese primer acontecimiento, ese primer ataque a la iglesia? El versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habían matado a Jacob. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Estaban felices. Esto es lo que merecen estas personas que siguen a Cristo y que van en contra de todas las tradiciones que nosotros tenemos. ¿Y qué hizo Herodes? Oye, haberlo matado a Jacob hace que los judíos vuelvan a creer en nosotros. Así mantenemos la paz. Entonces, la lógica terrenal. Continuemos. Ahora tomemos al cabecilla. Y lo apresaron a Pedro. ¿Con qué intenciones? No para intercambiar opiniones. También querían matarlo. Pero lo apresaron, dice, en el día de los panes sin levadura. Ese día era el que seguía inmediatamente a la Pascua. Y según las leyes judías, estaba prohibido en esos días emitir juicios y sentencias. Por eso es que no lo mataron. Porque podían ir contra sus propias costumbres. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo tomaron preso y lo encarcelaron. Los versos 4 al 5 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Como no lo podían matar ni condenar en ese día, lo ponen preso. Pero se acuerdan de algo. Dice, seguramente por influencia de los fariseos, se dobla la guardia, porque este Pedro ya ha sido preso antes por orden del Sanedrín. Y Dios lo sacó de la cárcel. Bueno, ellos no lo dijeron seguramente que Dios, sino, y él escapó de la cárcel. Entonces, como ahora tenemos que tenerlo preso, se dobla la guardia para que él no pueda huir. Y por eso dice que él estaba dentro de la cárcel, esposado con 2 soldados romanos a los lados. Y en la puerta había otros 2 soldados romanos. Es decir, habían tomado todas las precauciones para que no suceda lo que antes había sucedido. Pero también dice que la iglesia, cuando conoció de su apresamiento, dice que oraba sin cesar. Lo que no quiere decir que César no estaba cuando oraban, sino que estaban orando intensamente. Y la palabra que se usa en esta parte, cuando está diciendo la iglesia oraba con intensidad, es la misma que la que se usa cuando se describe la oración de Jesucristo en Getsemaní. ¿Y cómo oró Jesucristo en Getsemaní? Dice que brotaba sudores de sangre, con una intensidad absoluta. Y se dice que esta iglesia estaba orando de esa manera. Entonces tenemos la figura de un Pedro apresado con una guardia redoblada y una iglesia que estaba orando. Un enfrentamiento entre el poder humano, el poder romano y el poder de Dios. La pregunta es, ¿dejaría Dios que Pedro muriera? ¿Cómo podría enfrentar esta iglesia sin tener la fuerza terrenal a un imperio que tenía toda esa fuerza? De los versos 6 al 10 relata lo que hace Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que leía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y aquí nos muestra algunas cosas. Cuando Pedro es apresado, él estaba seguro que quería matarlo. Y que simplemente había que esperar que pase esa noche para que pasen las prohibiciones que tenían de los judíos de emitir juicios. Y él sabía que querían exponerlo a un juicio para matarlo. Si nosotros nos encontráramos en esta situación, ¿qué haríamos? Podríamos dormir tranquilamente, pero Pedro estaba durmiendo. Tal es así que el ángel tuvo que levantarlo, despiértate. Y dice que mientras seguía el ángel no sabía si seguía soñando o si era realidad. ¿Por qué Pedro estaría durmiendo en semejante situación? Se llama fe. Se llama fe. ¿Pedro temía la muerte? No. Pedro lo único que decía, Señor, tu voluntad se va a hacer. Si es tu voluntad que muera como murió Jacob, que así sea. Porque sé que tu voluntad es lo mejor que puede ocurrir. Y si no quieres que muera, algo harás. Y por eso se echó a dormir tranquilo. A eso se refiere Jesucristo cuando dice, mi paz os dejo. Porque cuando tenemos esa paz del Señor, cualquiera sea la circunstancia, esa paz nunca se va a perder. ¿Cómo estaba Pedro durante este suceso? Dice que todavía estaba medio dormido. No tomaba plena conciencia de lo que estaba sucediendo. Pero cuando el ángel lo deja solo, entonces sí toma conciencia, es decir, vuelve en sí. El verso 11 dice, entonces Pedro, dice cuando el ángel lo deja, dice entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué está diciendo? Ahora sé que Dios quiere que continúe la misión que Él nos ha encomendado. Y que aunque se opongan los poderes terrenales, Dios va a prevalecer. Y que no hay nada que pueda hacer el hombre para impedir que el ministerio de Jesucristo en la tierra avance. El verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Pedro vuelve en sí y dice, realmente Dios me ha mostrado que debo seguir con la misión. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Él sabía que en la mañana, si él continuaba por las calles, lo iban a apresar. Porque esta acción que hizo Dios humilló al poder romano. Les estaba diciendo, puedes poner también, si quieres, 10,000 guardias. Cuando Dios quiere librarlo, lo va a librar igual.
Entonces, con toda seguridad, el gobernador o el rey Herodes iba a estar contrariado, y iba a hacer todo lo posible por recapturarlo. Entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Por qué no en ese momento huye? No, dice, voy a reunirme con los hermanos. Y él sabía dónde se estaban reuniendo. Por lo tanto, se dirige a esta casa de María, la madre de Juan, donde estaban sus hermanos. ¿Qué pasó cuando llega a este lugar? Un preso que había salido de manera providencial, que dice, tengo que presentarme con los hermanos, va y golpea la puerta. ¿Saben qué pasó? No le quisieron abrir. Y esto lo vamos a entender, no porque no quería. De los versículos 13 al 15 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Miren, ¿qué estaban haciendo estas personas? Estaban orando por Pedro. Le estaban pidiendo a Dios que intervenga porque Pedro había sido apresado. Y cuando tocan la puerta sale una muchacha y dice que reconoce la voz de Pedro, y en su emoción, en lugar de abrir la puerta, se entra adentro a decirles, es Pedro en la puerta. Y este Pedro, que en cualquier momento lo iban a perseguir porque seguramente lo iban a querer tomar preso nuevamente. ¿Cuál es la reacción de estos hermanos que estaban orando para la intervención de Dios? ¿Qué estaban pidiendo a Dios? Seguramente la liberación de Pedro. Y cuando escuchan a una persona que dice, Pedro está liberado y está en la puerta, ¿cuál es su reacción? Está loca. ¿No han tenido ustedes ese tipo de reacción cuando Dios les cumplió algo? Decimos que tenemos fe, pedimos en fe, y cuando se hace, dice, no lo puedo creer. Solo Dios nos puede entender. Somos un poco raros. El verso 16 al 17 dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro insistió, porque tenía que relatarles lo que Dios había hecho. Y cuando lo vieron, seguramente muchos quedaron sorprendidos, y algunos tienen las reacciones como cuando uno va al aeropuerto y una madre después de mucho tiempo la ve llegar a su hija y hay un griterío que parece que algo malo estuviera sucediendo. Y por eso dice Pedro, les hizo una señal para que callaran, porque era peligroso que la gente se diera cuenta que estaba libre. Y una vez que se reúne con ellos, les cuenta lo que había pasado y les deja un encargo. Díganle a Jacob de todo esto y a los otros hermanos que no están aquí. ¿Quién era Jacob? Y después dice, y Pedro se fue. ¿A dónde se fue? Jacob no era el que habían matado, que él era uno de los apóstoles. A este Jacob que se refiere era el hermano de Jesús, que al parecer era un líder en la iglesia de Jerusalén.
Y por eso le dice, avísale a él todo lo que pasó y a nosotros, hermanos. Y luego de darles esa instrucción, les dice, y dice la palabra, él se fue. ¿Dónde se fue? Hay algunas versiones respecto a esto. La Biblia solo dice, y se fue. Los católicos, y algunos por lo menos de los estudiosos, comentaristas de los católicos romanos, dicen que Pedro se fue a Roma. Y uno de los libros apócrifos de la Biblia, que se llama Hechos de Pedro, afirma que se fue a Roma. Y muchos dicen, entre los católicos, que sí, se fue a Roma y se quedó 25 años en Roma como el primer papa. Y parece una locura, ¿no? Estaba siendo perseguido por los romanos, estaba huyendo y se vino a Roma. Algo que descalifica todos estos comentarios. Lo que hizo Pedro es que se fue a esconder, porque el imperio romano era tan grande y lo que había sucedido era algo muy vergonzoso para los romanos, que el lugar donde Roma tenía poder sería buscado. Y por eso es que Pedro se fue a esconder. ¿Dónde? No lo dice la palabra, pero veremos después cuándo vuelve Pedro. Bueno, había sucedido algo inesperado. Los romanos lo habían apresado y habían duplicado la vigilancia, y asimismo Pedro había salido de la cárcel. Y bueno, el día siguiente tenía que llegar, y llegó al día siguiente y empiezan las reacciones. Primero, ¿cómo reaccionan los soldados romanos ante su ira? El verso 18 dijo, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Nadie podía explicarse qué es lo que había pasado. Algunos podrían decir es que posiblemente lo hayan dejado salir porque habían recibido soborno o por cualquier cosa, y hay muchos comentarios al respecto. Sin embargo, esos comentarios caen por sí solos. ¿Por qué? Porque la condena para un soldado romano que dejaba escapar a un prisionero era la muerte. Yo no sé si había soldados que se dejarían coimar sabiendo que al día siguiente los iban a matar. Entonces, eso derrumba también esos comentarios de lo que había sucedido. ¿Qué hizo Herodes al enterarse de la huida? El verso 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Simplemente Herodes, en primera instancia, dijo, esta es una humillación para el poder romano, búsquenlo. Y seguramente movió todo lo que tenía para la búsqueda y nunca lo encontraron. Y al no encontrarlo, hizo cumplir sus leyes. Mandó a matar a los soldados que estaban de guardia, que deberían cuidarlo. Y después, dice, se fue del lugar y se fue a otro lado. Es decir, no resistió la vergüenza por lo que había ocurrido, y se fue a otro lugar para olvidar lo sucedido y atender otros asuntos, porque para el rey Herodes no era algo sustancial en su gobierno perseguir a los cristianos.
Esto lo hacían por influencia de los fariseos para quedar bien con los judíos y haya paz en la región. Así que dijo, es mejor olvidarse de esto, me voy a otro lado y atenderé mis otras cosas. Pero Dios no iba a dejar las cosas así. Su iglesia había sido atacada por el poder mayor en ese momento, por el poder terrenal mayor en ese momento. Y algo haría. Que ese algo lo vemos en el versículo 20 adelante. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. La gente de Tiro y Sidón, es el lugar donde fue Herodes, tenía miedo de las reacciones de Herodes contra ellos porque dice la palabra que Herodes estaba enojado contra ellos. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero estas personas reconocían el poder que tenía Roma y además que como Roma había conquistado todo, todas las provisiones pues para ese pueblo venían de allá. Entonces decían, no es bueno estar en mala relación con Herodes porque llevamos las de perder, no tenemos la fuerza para enfrentarlo y vivimos de todo lo que ellos proveen. Entonces dijeron, pues acerquémonos a él ahora que lo tenemos cerca y hablemosle para que vivamos en paz. Pero tuvieron miedo de no ser recibidos, así que lo que hicieron es, sobornemos a su camarero mayor, al que esté en contacto con él, le sobornaremos para que sea él el que presente nuestra solicitud ante el rey. Y así se hizo. Los versos 21 y 22 dice, y un día señalado, es decir, cuando acordaron con Herodes en qué momento se iba a presentar la causa de estas personas, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El día señalado era el día que había acordado con esta persona que había sido sobornado para escuchar la petición de ese pueblo. ¿Y qué hizo en ese día? Herodes se presentó con sus mejores ropas y dice que dirigió un discurso al pueblo. A eso se refiere los arengó. Dirigió uno de sus mejores, si quieren, discursos a un pueblo. Y el pueblo decía que él era un Dios y no un hombre. Y uno dice, ¿lo soportará Dios? Pero aquí podemos ver, el pueblo le decía que era Dios, él no decía que era Dios. ¿Y Dios lo dejaría pasar? ¿A quién debería castigar? Porque Dios dice, soy un Dios celoso, soy el único Dios. Y aquí había un pueblo que estaba diciendo que una persona era Dios. ¿Qué hizo Dios? Primero, a Pedro, y después vamos a escuchar que a Pablo también, en algunas oportunidades la gente los recibió como si fueran un Dios, porque veían milagros, en realidad que Dios estaba haciendo a través de ellos, pero la gente los veía a ellos haciendo milagros y los querían reconocer como dioses. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Aclarar de inmediato. Decir, no soy un Dios, soy un hombre igual que ustedes. Y en este caso, ¿qué pasa con Herodes?
El pueblo le decía, no es un hombre, este es un Dios. ¿Y qué hizo Herodes? Lo admitió. Él se la creyó. Y dijo, sí, soy un Dios. Y contra eso, ¿qué sucedería? Dios lo dejaría pasar por alto, porque él dijo, no hay otro Dios sino Jehová. Y aquí hay un hombre que al pueblo le está diciendo, yo soy un Dios. Y vean lo que hizo Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por los gusanos. A ver, dice, un ángel lo hirió y expiró comido por los gusanos. Pero ¿acaso cuando uno muere no hay que esperar un tiempo para que los gusanos hagan presa? Pero aquí dice no. Y sobre esto se ha también hablado mucho. Hay varias versiones, ¿no? Y una de ellas es de un médico que escribió un libro, La medicina y el cristianismo, donde dice que muchas personas tienen gusanos en su interior y que a veces esos gusanos atrofian la circulación y empiezan unos dolores tremendos que los pueden llevar a la muerte. Y dice que posiblemente eso es lo que le sucedió. Está bien, físicamente puede ser eso, pero ¿quién lo promovió? La palabra dice, un ángel del Señor vino. ¿Qué nos está mostrando eso? Que Dios tiene también poder sobre nuestro organismo. Por eso es que Jesucristo pudo sanar enfermos, dar la vista a ciegos, levantar muertos. Y por eso es que, de buena manera y acertadamente, cuando estamos mal, le pedimos a Dios por sanidad. Porque Él sí puede hacerlo, tiene el dominio sobre nuestro organismo. Sin embargo, lo que está mal es acercarse a Dios simplemente por ser sanado. Esa no es la razón para acercarse a Dios. Y si Dios puede sanar, va a sanar a sus hijos. Entonces, nuestra preocupación mayor debería ser hijos del Señor, ser hijos de Dios, para recibir las bendiciones que prometió Dios a sus hijos. El problemita es que ser hijo de Dios no había sido solamente, Señor, me reconozco como tu hijo y ya está hecho. ¿No? Hay una forma en que Dios planificó que se haga, y aprovechando para hacer propaganda, de eso es de lo que se habla en los discipulados, de entender cómo es que Dios planificó el restablecer su relación con nosotros. Y dice, no hay otra forma, hay una sola forma. Así que cuando pensamos y cuando decimos, alguna vez yo también lo dije, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. No hay esa manera, hay una sola manera, y es la que Dios dijo, y hay que conocerla y hay que entenderla. ¿Qué pasó después de ese acontecimiento? Herodes murió. El verso 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es interesante ver cómo en este capítulo, cómo se inicia el capítulo, se lo ve a Herodes atacando la iglesia. Y Herodes mandó apresar y matar a Jacob, y luego apresó a Pedro. Y los tenía, y aparentemente el pueblo estaba de acuerdo con eso, aparentemente había triunfado. Pero era un triunfo aparente. ¿Y cómo acaba el capítulo? Herodes muerto, comido por los gusanos, y la palabra del Señor seguía creciendo y la gente que creía se multiplicaba.
En este capítulo nos está mostrando una confrontación entre la fuerza material en la tierra de los hombres, confrontado con Dios. Y este capítulo nos está mostrando cuál va a ser el resultado, siempre, la victoria de Dios. En eso creemos, por eso seguimos avanzando. Por eso podemos confrontar los problemas. ¿Ustedes creen que ese ha sido el único ataque a la iglesia? Pues no, permanentemente se ha ido atacando a la iglesia y en estos tiempos lo van a seguir haciendo. Y han debido escuchar de las intenciones que se tiene de controlar a las iglesias cristianas. ¿No? Y bueno, está bien, van a venir y van a seguir viniendo. Eso lo único que nos está diciendo es que Satanás no descansa. Es derrotado tantas veces, pero insiste, 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 pensando que algún día obtendrá victoria. Y cuando la iglesia sea atacada, nuevamente, y probablemente nuestra iglesia, pues este capítulo de Hechos nos permitirá recuperar fuerzas y tener fe en que finalmente Dios va a tener la victoria. ¿Qué sucedió luego? El verso 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Perdón, dice volvieron a Jerusalén. Durante los acontecimientos que estaban sucediendo con Pedro y los que habíamos estudiado, ¿dónde estaban Saulo y Bernabé? Dice que estaban moviéndose por el sur de Jerusalén, llevando la ayuda del dinero que había enviado la iglesia de Antioquía. Y una vez que esa ayuda fue dada a las personas a las que habían sido enviadas, dice que estas dos personas, Saulo, que después se llamará Pablo, y Bernabé, y volvieron a Jerusalén. Entonces, una vez habiendo concluido esa misión que les había dado la iglesia de Antioquía, ellos volvieron a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué volvieron? Si quieren saberlo, vengan el próximo domingo a las 10:30. El resumen de lo que hemos visto. No hay manera de vencer a Dios. Lo que Dios se propone lo va a hacer. Opóngase quien se oponga. Algunas veces pueden parecer, cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, puede parecer que obtengamos unos pequeños triunfos. Pero al final, siempre vamos a ser derrotados. Y pagaremos las consecuencias de nuestras actitudes. ¿Qué quiere decir? Que en algunas áreas de nuestra vida seguimos actuando bajo la influencia de nuestros propios pensamientos. Dios dice esto, pero a mí me parece, y obviamente si a mí me parece, pues lo voy a hacer. Y después de un tiempo estamos pagando el precio de esas acciones. Y recurrimos a Dios. La palabra de Dios seguirá difundiéndose por todo el mundo. ¿Lo creas o no? Dios, Jesucristo, que había venido a la tierra con una misión, cuando fue llevado al Padre, simplemente pasó la posta. Dijo, voy a seguir haciendo esta misión porque debo concluirla. Pero esta vez lo voy a hacer a través de ustedes, los apóstoles. Y para eso les voy a mandar el Espíritu Santo, quien nos va a guiar. ¿Acabó ese ministerio? ¿Ya se acabó? No. Ese ministerio sigue ahora. Y como no están esos apóstoles, Dios sigue levantando personas. Y nada raro que a cualquiera de ustedes Dios lo levante.
y en su momento les diga, quiero que hagas esto. ¿Están preparados? Porque la misión ahora en la tierra lo hace a través de hombres. Lo sigue haciendo Jesucristo, pero a través de hombres. Los que fueron elegidos, muchos murieron y Dios sigue levantando otros. ¿Por qué no uno de ustedes? Dios sigue buscando personas. Y cuando entiendan que es un privilegio servirle a Dios, y que para servirle es necesario morir, realmente van a poder ser bendecidos por el Señor. ¿De cuál lado estás? ¿Del lado que ataca a la iglesia o estás dentro de la iglesia? Porque Herodes estaba atacándolos, apresando y matando gente. Pero hay muchas otras maneras de atacar a la iglesia. Una manera muy eficaz de atacar a la iglesia desde dentro de la iglesia es no predicar el Evangelio como está relatado en la Biblia, sino predicar lo que pensamos del Evangelio. Otra forma de atacar a la iglesia desde su interior es el chisme. El hermanito había sido así, el hermanito no es esto, que a mí me parece que sucediera, y se arman conflictos internos en la iglesia. ¿Y qué nos mandó Dios? Ámense los unos a los otros. En eso los van a conocer que son míos. Hay muchas formas de atacar a la iglesia. El decir no es importante llegar a tiempo con tal de ir es una forma de atacar a la iglesia. El menospreciar a Dios. ¿Qué vinieron a hacer acá? ¿A qué vinieron? Alimentarse con su palabra. Debería ser así, porque sin ese alimento no resistiríamos toda la semana y andaríamos de pecado, de tropiezo en tropiezo. No se olviden que es Dios mismo el que nos transforma y lo hace a través de la renovación de nuestra mente, es decir, lo que Dios está haciendo a través de su palabra y de su entendimiento es renovar nuestros pensamientos, de tal manera que ya no pensemos como humanos nosotros, sino pensemos como Dios, de tal manera que veamos las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. De tal manera que utilicemos la lengua como Dios la utiliza y no como nosotros la utilizamos. ¿De cuál lado estás? ¿Estás atacando la iglesia o estás dentro de la iglesia? Lo bueno es que tenemos un Dios que es paciente y que si no estás adentro está esperando que puedas entrar. Pero Dios es paciente, pero también es justo. Y dice que no va a dejar pasar por alto ningún pecado. Dios es paciente, es amor, pero también tiene ira. Dios dice que solamente es tardo para su ira. Lo que te está diciendo es que soy paciente y te voy a seguir llamando. Voy a seguir tocándote para que te acerques a mí. Pero no lo voy a hacer todo el tiempo. Hay momentos en que, con más de la expectativa, y voy a derramar ira. Si no me creen, léanlo en el libro de los Romanos, que dice que el hombre prefirió, en vez de seguir a Dios, prefirió seguir a lo que Dios había creado, criaturas, a animales, a peces. Y dice, creyéndose sabios, se volvieron necios. Y dice que Dios se colmó, se cansó de aquellos y los abandonó. Y les dijo literalmente, hagan lo que quieran. Y paguen la consecuencia de lo que hacen. Yo me hago abogado. Si bien Dios tiene amor, también tiene ira.
Si uno de sus atributos es el amor y la misericordia, otro de sus atributos es la justicia. Él es justo y lo va a hacer. Así que, hermano, sería una linda semana para que reflexiones. ¿De qué lado estoy? ¿Estoy atacando la iglesia o estoy dentro de la iglesia que está atacando? Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.